En América Latina existen ejércitos muy poderosos que podrían hacer frente a las superpotencias mundiales y también hay otros que son más humildes. Quédate para conocer qué países podrían hacer frente a poderosos ejércitos como Estados Unidos o Rusia y cuáles lo tendrían mucho más difícil. 1. República Dominicana. En el lugar número 15 de los ejércitos latinoamericanos más poderosos está República Dominicana, una fuerza armada que cuenta con 40.000 personas activas distribuidas en 6 brigadas, infantería, apoyo de combate, servicios de apoyo, mitigación de desastres y la Guardia Presidencial. El presupuesto aprobado para 2022 del Ejército Dominicano es de $229.815.488. Su fuerza básica se concentra en la infantería, con rifles y equipo de combate. En cuanto a vehículos de transporte blindados, tienen algo de rezago, mientras que las piezas de artillería antitanque con las que cuentan son anticuadas, como sucede con el tanque M41. Tienen un sistema de defensa antiaérea que consiste en 55 vehículos equipados con cañones antiaéreos. Entre su arsenal se encuentran ametralladoras, lanzagranadas, subfusiles, morteros, armas antitanque y artillería de largo alcance. Además, tienen helicópteros OH-58C Kiowa, Robinson R-22, Robinson R-44 y aviones Piper PA-28, Cherokee y Cessna 206. Todos ellos son de fabricación estadounidense. 2. Paraguay. Paraguay ocupa el número 14 en la lista de los ejércitos más poderosos de Latinoamérica, con 21.000 elementos activos y 160.000 en reserva. Esta fuerza armada está organizada en 3 cuerpos, 9 divisiones y diferentes comandos y direcciones. Su presupuesto anual para 2022 fue de $277.762.808. En comparación con otros países de la región, se considera a Paraguay la nación más militarizada, pues tiene 5.86 militares por cada 1.000 kilómetros cuadrados, mientras que Brasil, por ejemplo, cuenta con 1.88 en esa misma cantidad de kilómetros. En términos de vehículos, el ejército paraguayo está equipado con tanques blindados, transportes de tropa, semiorugas tipo M5 y M2, así como vehículos con afuste antiaéreo. Además, tiene vehículos tácticos como el Agrale Marrúa, el Land Rover Defender 130 y el Mitsubishi L200, así como unidades de transporte. En cuanto al armamento, posee artillería antiaérea, obuses y cañones de campaña. También cuenta con morteros, cañones sin retroceso, cañones antitanque y misiles antitanque. 3. Honduras. El ejército hondureño cuenta con un presupuesto para 2022 de $360 millones y tiene 207.605 soldados. Se organiza en torno a una comandancia general, el Estado Mayor, Inspectoría General, centros de estudios militares, unidades de combate y de apoyo al combate y unidades de apoyo de servicio. En su armamento destacan los fusiles de francotirador Remington 700 y Barrett M82, así como las ametralladoras Browning M2 y Rheinmetall MG3. Que van montadas en los vehículos FV601 Saladin. También cuenta con lanzagranadas originarias de Suecia, Estados Unidos y China, además de artillería israelí, estadounidense y argentina. Una de sus unidades destacadas es la infantería aerotransportada. Esta infantería aerotransportada que es lanzada en paracaídas desde aeronaves y otra de ellas es la unidad Tesón, cuerpo de élite que se especializa en selvas y operaciones nocturnas, creado con entrenamiento de instructores de Estados Unidos. 4. Uruguay. El Ejército Nacional Uruguayo es parte de las Fuerzas Armadas del Uruguay y tiene 16.222 soldados que se organizan en 4 divisiones. Este ejército cuenta con impresionantes vehículos blindados procedentes de Israel, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Brasil, Suiza y Canadá, como el TI-67, el Cóndor UR-425, el M113, el 2S1 Vozdika y el M108. Estas 2 últimas son artillería autopropulsada. También cuenta con artillería antiaérea, misiles antitanque, granadas propulsadas por cohete y cañones automáticos, así como obuses M114, M101 y M102. Su unidad de élite es el Batallón de Infantería Paracaidista número 14, que se compone de 3 compañías, los Fantasmas Paracaidistas, los Comandos General Artigas y la Unidad Escorpión, que se dedica a actividades antiterroristas. El presupuesto anual para 2022 de este ejército es de $365.534.760.
5. Guatemala. Las Fuerzas Armadas guatemaltecas se componen de fuerzas terrestres, fuerzas marítimas y fuerzas aéreas. El número de elementos activos es de 39.000 y cuenta con un presupuesto para 2022 de $408.3 millones. Están equipadas con armamento que proviene de Brasil, Estados Unidos, Francia, Israel, Taiwán, Argentina y España. Cuentan con vehículos de combate como los vehículos blindados Armadillo TBP y los Cadillac Gage Commando. Entre su armamento destacan las armas antiaéreas como los misiles Gabriel, los sistemas antitanques como los lanzacohetes RPG-7 y los cañones sin retroceso M40. En su flota de aeronaves hay cerca de 40 aviones y helicópteros en servicio. 6. Bolivia. En Bolivia, las Fuerzas Armadas cuentan con un presupuesto anual para este año de $482.605.359. Aunque no se cuenta con cifras oficiales, se calcula que el número de elementos activos es entre 39.000 y 70.000. El ejército boliviano cuenta con tanques blindados, vehículos de combate como el EE-09 Cascabel, transportes blindados y entre 2016 y 2018 recibió una donación de parte de China de vehículos ZFB-05 Viewstar. Como armamento hay disponible una gran variedad de fusiles de asalto provenientes de Suiza, Austria, Israel, China y Estados Unidos, además de lanzagranadas manuales y semiautomáticas como la Milcor MGL. También cuenta con 43 unidades antitanque HJ-8 Red Arrow. Entre la artillería antiaérea se encuentran los cañones Norinco Type 65 y los misiles antiaéreos portátiles HN-5. En las aeronaves hay aviones de combate K-8 Karakorum y cuenta con vehículos aéreos no tripulados como el Yukon System Remo I-006 y el CITA Allah Pacha. 7. Cuba. Cuba aparece en el lugar número 9 de los ejércitos más poderosos de Latinoamérica. Estas fuerzas armadas fueron creadas después del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Cuenta con 80.000 miembros y con un grupo de élite llamado Unidad Táctica Especial, con operadores de alto nivel que actúan como brazo armado de las agencias cubanas de inteligencia. El presupuesto anual de este ejército correspondiente a 2018, el último año del que se tienen datos, es de $122.722.726. La mayoría de la tecnología armamentística que utiliza el ejército se originó en la ex Unión Soviética. Como parte de su equipamiento hay artillería antiaérea autopropulsada y misiles tierra-aire autopropulsados. En Cuba se fabrican rifles de asalto AKM, que incluyen visores ópticos de última generación y silenciadores. También cuenta con rifles automáticos, ametralladoras pesadas y ligeras, rifles de precisión, fusiles con cañones intercambiables, rifles de francotiradores y lanzagranadas automáticos. En la aviación militar hay 260 aviones de combate, más de 100 helicópteros y batallones de asalto anfibio. 8. Ecuador. Las Fuerzas Armadas de Ecuador se dividen en tres ramas: Armada, Ejército y Fuerza Aérea. Actualmente cuentan con 167.910 elementos activos y 185.000 más en reserva. El presupuesto anual de defensa es de $1.593 millones y el ejército ecuatoriano cuenta con 43.600 miembros activos. Entre sus fuerzas especiales destacan la Unidad de Inteligencia Militar, el GEC-9, una escuela de comandos, la Unidad Antiterrorismo GEO, las Brigadas Especialistas en Selva 17, 19 y 21 y los destacamentos de barcos especiales. Entre sus vehículos están los tanques, automóviles blindados y transportes anfibios. El ejército ecuatoriano cuenta con armas antitanque y antibúnker, cañones sin retroceso, lanzacohetes, artillería autopropulsada, cañones de campana y sistemas anfibios de misiles. Entre las aeronaves están los aviones tipo STOL, 28 helicópteros de reconocimiento SA-342L1, mejorados con tecnología israelí y diversos helicópteros de ataque. 9. Chile. El ejército chileno se ha convertido en uno de los ejércitos que cuenta con mayor tecnología en América. El personal de las Fuerzas Armadas chilenas es de 86.640 elementos, con una reserva de 141.000. Su presupuesto es de $6.200 millones, lo que representa el 2% del Producto Interno Bruto Nacional, lo que convierte a este presupuesto en uno de los más altos de toda la región. Entre su armamento destacan las granadas autopropulsadas, cohetes y misiles, como los misiles antitanque IMI-LAJAT y los misiles superficie-aire AIM-120D AMRAAM.
cuenta con subfusiles chilenos y alemanes, fusiles automáticos israelíes, chilenos y estadounidenses, fusiles de precisión franceses, suizos y estadounidenses, ametralladoras, lanzagranadas, misiles anticarro y anticohetes. Además, el ejército opera 210 unidades de combate Leopard 2A4 CHL, cañones automáticos Rheinmetall, MK-20 RH-202, radares 3D, lanzacohetes múltiples y morteros M29. También tiene una poderosa defensa antiaérea y vehículos aéreos no tripulados, así como helicópteros de reconocimiento de combate y aviones tácticos. 10. Perú. Llegamos hasta el puesto número 6 de los ejércitos más poderosos de Latinoamérica, y se trata del ejército peruano, que pertenece a las Fuerzas Armadas del Perú y cuenta con 101.000 efectivos. El presupuesto del país en 2022 para defensa fue de $1.836 millones. Este ejército cuenta con 27 lanzadores múltiples tipo 90B de origen chino, lanzadores rusos BM-21, obuses autopropulsados y 300 piezas de artillería remolcada. También cuenta con defensa antiaérea y con tanques de procedencia soviética y francesa. Entre las aeronaves se encuentran aviones de transporte Antonov, helicópteros artillados Mi-171SH y helicópteros ligeros Auguste Westland AW-109. Las fuerzas especiales cuentan con los fusiles y subfusiles Heckler & Koch G3, Casanave SC-2005, IMI Uzi, Armscor BXP, entre otros. 11. Venezuela. Venezuela tiene el quinto ejército más poderoso de América Latina. Su nombre es Ejército Bolivariano y pertenece a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el siglo XXI experimentó un gran crecimiento e incorporó material bélico originario de Rusia en su arsenal, modernizando así toda su fuerza. Cuenta con 110.000 efectivos y su presupuesto es de $375.913.000. Este ejército emprendió un proceso de modernización que incluye una mejora en su capacidad de movilización, adquisición de helicópteros y artillados rusos. En ese sentido, se adquirieron 100.000 fusiles rusos Kalashnikov AK-103 y se negoció para que este modelo pudiera ser producido en territorio venezolano. Entre los vehículos militares destaca la producción local del vehículo táctico Tiuna, que cuenta con 9 modelos. Actualmente están en servicio 192 tanques y se cuenta con lanzacohetes móviles. 12. Colombia. En el cuarto lugar del ranking se encuentra el ejército colombiano, que cuenta con 213.150 soldados y se compone de 10 divisiones y 7 comandos. Además, cuenta con unidades especiales como la Fuerza de Despliegue Rápido, la Agrupación de las Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas y los batallones de alta montaña. El gasto en defensa asignado para este país en 2021 fue de $10.000 millones que se dividieron entre el Ejército Nacional, la Armada y la Fuerza Aérea. La Armada cuenta con 7 fuerzas y comandos, mientras que la Fuerza Aérea se organiza en torno a 3 comandos. La Fuerza Aérea Colombiana es la única a nivel mundial que tiene acreditados sus procesos con ISO 9001 y NTCGP 1000. Normas de calidad internacionales. Entre su armamento y aeronaves están los fusiles de precisión, fusiles antimaterial, aviones de combate y apoyo aéreo, aviones de entrenamiento, aviones de inteligencia y guerra electrónica, como el caza SN-235EW, helicópteros artillados, aviones no tripulados como el Elbit Hermes 900, drones UAV Iris y aviones de reconocimiento como el Boeing In Situ Scan Eagle. También destacan los más de 20 cazas israelíes Kfir. 13. México. Si existe un ejército que podría hacer frente a las superpotencias mundiales, es el mexicano. Además de los dos siguientes, aunque sería una contienda realmente difícil. El ejército mexicano ocupa el lugar número 3 entre los más poderosos de Latinoamérica y pertenece a las Fuerzas Armadas de México. Actualmente cuenta con 227.304 miembros. En 2022, el presupuesto asignado para las Fuerzas Armadas fue de $77.109.986.534. Este ejército cuenta con diferentes cuerpos especiales como las Guardias Presidenciales, que en 2018 se integraron a diferentes batallones por decreto presidencial, y el Cuerpo de Defensas Rurales. El armamento con el que cuenta incluye fusiles, rifles, carabinas de combate, francotiradores, ametralladoras, lanzagranadas y lanzacohetes. La Fuerza Aérea cuenta con más de 30.000 militares y más de 300 aeronaves, destacando los caza Northrop F-5.
Otro aspecto relevante es que México cuenta con la capacidad de fabricar armas nucleares, pero renunció a esto y en cambio se comprometió a utilizar la tecnología nuclear con fines pacíficos. Esto ocurrió gracias al Tratado de Tlatelolco, que se firmó en conjunto con varios países latinoamericanos. 14. Argentina. El ejército argentino pertenece a las Fuerzas Armadas Argentinas y cuenta con 51.309 miembros. Entre sus tropas de operaciones especiales están los comandos, las fuerzas especiales que incluyen misiones antiterrorismo, contrainsurgentes, guerra asimétrica y rescate de rehenes. En 2022, el presupuesto de defensa en Argentina fue de $1.422.105.977. En el equipamiento del ejército hay subfusiles, fusiles automáticos, fusiles de precisión, ametralladoras rotativas como la M134, lanzagranadas, armamento antitanque y también cuentan con vehículos blindados de combate como los Humvee y los M113. Entre la artillería de combate autopropulsada están los cañones antiaéreos, misiles tierra-aire y radares de control de tiro. Además, cuenta con 50 helicópteros Bell UH-1H Iroquois y con aviones de transporte y de entrenamiento, así como con aeronaves no tripuladas como el Ipang M3 y el Tehuelche 320. También con vehículos logísticos, embarcaciones fluviales y drones de reconocimiento Phantom 5 Pro y Matriz 210. Destacan los cazabombarderos Lockheed Martin A4AR, contando con varios en servicio. 15. Brasil. El ejército más poderoso de América Latina corresponde a Brasil y cuenta con 235.000 miembros activos. En 2021, las Fuerzas Armadas brasileñas tuvieron el mayor gasto de toda la región de América Latina y el Caribe, con $20.000 millones. Este ejército tiene 12 divisiones que están subordinadas a los comandos militares de cada región. Hay una brigada de fuerzas especiales que tiene un batallón con 12 destacamentos, un batallón comando y un batallón de defensa química, biológica, radiológica y nuclear. En su armamento destacan los fusiles de asalto, fusiles de francotirador como el Heckler & Koch PSG-1, ametralladoras pesadas Browning M2, diversos lanzagranadas, lanzacohetes, misiles antitanque y cuenta con vehículos blindados de combate. La Fuerza Aérea Brasileña cuenta con 81.000 efectivos y cerca de 900 aeronaves, destacando los cazas suecos Saab 39 Gripen, contando con 40 de ellos. El país está muy bien equipado con artillería antiaérea, así como con radares móviles antiaéreos como el Sabre M60 S60. Además, dispone de vehículos aéreos no tripulados, incluyendo vehículos tácticos armados, barcos patrulleros, transbordadores y remolcadores. Por otro lado, está en marcha un programa para la adquisición de obuses autopropulsados. Y si quieres seguir aprendiendo sobre Brasil, visita este video, pero antes regálame un like y suscríbete.